¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Es un gran privilegio estar aquí en medio de ustedes. No pensaba que iba a estar por aquí predicando la palabra del Señor, ya que llegamos de vacaciones y nos conocimos, ya nos conocimos hace como un mes atrás con el pastor Carlos, por medio del hermano José, el pastor principal de la iglesia comunidad en Norwich, allá en Florida. Venimos de Florida, andamos con nuestra familia, mi hijo, mi esposa de 27 años, una mujer muy linda. Levanta la mano para que te vean. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes. En la canción que cantaron en francés, puedo garantizarle que hubo una palabra que con toda confianza podía decir, que era aleluya, gloria a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Así que estamos contentos, venimos del estado de la Florida, Estados Unidos. Llegamos aquí por primera vez a Francia y estamos impresionados con Francia. La ciudad es es demasiado para poder absorber en tan poco tiempo. Yo me imagino que uno se quedaría aquí años y no pudiera conocer todo lo que Francia tiene que enseñar, especialmente París. Pero yo espero que no sea la última vez que nos vean por aquí en Francia y me gustaría también ver algunos de sus rostros allá en la Florida cuando el Señor lo permita. Así que mi nombre es Sócrates Girón, otra vez venimos del estado de la Florida, de la iglesia Norwich, donde pastorea el hermano José García. Ya tenemos unos cuantos años en el Evangelio, haciendo toda clase de trabajo, específicamente en el ministerio de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Es nuestra pasión, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Así que yo espero en este día que podamos aprender un poquito y que yo pueda aportar un poco de lo que Dios está haciendo en esta bella congregación. Amén. Así es que sin mucho más que decir, me gustaría entrar inmediatamente en la palabra de Dios, porque usted no necesita oír mucho de mí, usted necesita oír palabra de Dios en este día. Amén. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en Esdras capítulo 7. El viaje ha sido muy lindo, pero yo creo que Dios reservó la mejor parte para nosotros en este día, que es la de estar aquí en una habitación más de la casa de Dios, que es la iglesia. Amén. Esdras capítulo 7. Vamos a considerar algunos versos del 1 al 10. Hoy yo no ando con mi Biblia de papel. Yo digo que es la verdadera Biblia. Pero si usted tiene una digital, el Señor lo perdona en este día. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tienen todos, hermanos? Vamos a leer algunos versos aquí. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pasadas estas cosas, verso 1, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijos de Seraí, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, y vamos al verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Verso 10, porque Esdras, y este es uno de los versos más importantes aquí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos
y decretos. Amén. Oren conmigo, hermanos, y oren por mí en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, en este precioso día, que podemos estar aquí juntos adorando tu dulce nombre, Señor. Te damos gracias por esta bella comunidad, Dios, que tú has levantado aquí en medio de esta nación, Señor, para proclamar el nombre de Jesucristo en alto, Señor. Te pido, Dios, en esta hora que tú nos uses, Señor, en esta debilidad de nuestras vidas, Señor, para que podamos traer un mensaje que pueda traer aliento, consuelo, ayudarnos, Señor, en este caminar. Te lo pedimos, Señor, mientras tú abres los corazones, prepara nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y ser edificado a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Uno de mis escritores favoritos se llama el Dr. David Jeremiah, un pastor de una iglesia muy conocida, un ministerio muy grande en el estado de California, Estados Unidos. Y unos años atrás él escribió un libro, uno de sus libros más conocidos, mejores vendidos, se llama Nunca pensé que vería el día. Y cada uno de los capítulos de este libro narra, es seguido por el tema de este libro es seguido por frases, y cada una de esas frases él explica que él no pensaba ver en sus días. Después de 80 años de vida y 50 y tantos años de ministerio, él decía que él no iba a pensar, ver o ser testigo de cómo la palabra de Dios estaba siendo marginalizada de la vida pública de los americanos y del resto del mundo. Entre las cosas que él escribe, él hace una especie de cronología de cómo en el contexto americano la palabra de Dios fue siendo sacada lentamente, aún de la educación primaria y de toda la vida de la sociedad. Él dice que en el 1960 la mayoría de los niños en la región de Nueva Inglaterra, que es el noreste de los Estados Unidos, donde se formaron las primeras colonias, Boston, Massachusetts, Connecticut y luego Nueva York, etc. En su fundación, en el 1660, la mayoría de los niños de Nueva Inglaterra aprendían el alfabeto, el ABC, a través de un acróstico. Por ejemplo, él escribe, el ABC se aprendía de la siguiente manera: A, en Adán caímos. B, para encontrar el cielo necesitamos la Biblia. Y C, Cristo fue crucificado por los pecadores. De esa manera se aprendía el ABC en Nueva Inglaterra. El libro de texto para los jóvenes se llamaba el New England Primer, el cual fue publicado por primera vez en el 1687 y fue publicado hasta el 1790 y fue basado en un escritor protestante llamado Benjamin Harris. Ahora, no podemos decir que América, de donde nosotros vivimos, la cual nosotros amamos, es una nación cristiana. Pero sí podemos decir que América tiene en su fábrica, en su fundación, todos los aspectos cristianos, y todo esto es porque la enseñanza desde la juventud estaba influenciada por la palabra de Dios. Dicen que el New England Primer es el libro de texto cristiano más influyente. Muchos de los fundadores de la nación, como George Washington, Benjamin Franklin, Samuel Adams, todos ellos aprendieron en su formación a través de este texto de infancia. Pero aunque el New England Primer fue usado extensamente hasta el siglo XVIII, fue reemplazado por otros libros de textos que no eran específicamente ricos en teología, pero sí tenían salpicado a través de todas sus páginas verdades bíblicas, y este libro fue reemplazado por William McGuffey en 1837. Este libro o colección de libros se le llamaban The McGuffey Reader. Y mira lo que decía en una de sus lecciones. Mira el sol, ¿ves?
se hunde en el oeste. ¿Quién hizo el sol? Fue Dios, mi hijo. Él hizo el sol, la luna, las estrellas. Dios hizo cada árbol y hierba, los grandes robles y los pequeños árboles. Dios ordena a los árboles que den frutos y ante su palabra se marchitan y caen. Y después de la muerte de este hombre, todos estos libros empezaron a pasar por una especie de transformación. Mientras la nación americana se convertía en una nación más inclusivista y mientras llegaban gente de todos lugares, de toda parte del mundo, la nación americana se convirtió en una nación totalmente secularizada. Y aquellos valores cristianos que fueron enseñados en sus primeros textos bíblicos fueron siendo sacados y fueron reemplazados por una especie de educación que hasta el día de hoy es la educación que tenemos en muchos de nuestros países. Y eso es una educación basada en la experiencia humana, ya no en lo que Dios tiene que enseñarnos a través de su palabra. Su filosofía apelaba no al aprendizaje a través de impartir conocimiento que viene de la palabra de Dios, sino a través de conseguir el conocimiento a través de la experiencia. En otras palabras, la experiencia personal iba a dictar lo que cada uno de nosotros y nuestros hijos iban a aprender para forjar sus vidas. La Biblia dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y este movimiento hizo que se abandonara la Biblia y sus enseñanzas. Y yo quiero que sepan que la Biblia todavía tiene mucho que enseñarnos hasta este día. Y mi pregunta para ustedes en este día, si ven algún patrón aquí. Cuando la palabra de Dios ha sido sacada poco a poco de la esfera pública, ¿qué es lo que tenemos en respuesta? Desobediencia, anarquía, problemas en la sociedad. Y solamente tenemos que mirar alrededor nuestro sin ir muy lejos y vemos el resultado de lo que pasa cuando una sociedad abandona la palabra de Dios. El libro de Romanos nos enseña que las naciones pasan por un ciclo. En el capítulo 1 de Romanos nos dice que cuando las naciones decidieron abandonar a Dios, Dios los entrega a sus pasiones. Y luego sucede una caída total hacia abajo. La sociedad cada día se mueve más lejos de Dios. Consecuencias de movernos lejos de Dios y su palabra. El profeta Oseas nos dice en Oseas capítulo 4, verso 6, una porción muy conocida de cada uno de nosotros. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué clase? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. Hay consecuencias cuando se abandona la palabra de Dios. Y esto no nos debe de sorprender del mundo, pero ¿qué tal cuando la iglesia abandona la palabra de Dios? Una de las ventajas de las redes sociales, de la internet, es que podemos mirar lo que está pasando en muchas iglesias sin necesidad de ir a esas iglesias. Y una de las cosas que vemos en los movimientos modernos, donde se dice que se adora a Dios, donde se dice que se adora a Cristo, donde se dice muchas veces que son iglesias bíblicas, lo menos que vemos son sermones que están sacados, que nacen de la palabra de Dios. Lo que vemos es mucho entretenimiento, en muchas ocasiones lo que vemos muchas cosas que no reflejan la revelación de Dios y su palabra, que no añaden a la santificación de nuestras vidas, que no añaden al levantamiento de nuestros jóvenes, y lo que vemos es un show continuo que cada día lo único que desea es alimentar la carne, los deseos de la carne, y hacerle pensar a la gente que están bien con Dios. No tiene que ir muy lejos, solamente tiene que ir a las redes sociales y se da cuenta. En nuestra experiencia en este tiempo es ver cómo mucha gente llegan a nuestras iglesias diciendo que están cansados del show de otras iglesias.
Porque ellos verdaderamente quieren ser edificados por la palabra de Dios. Y no tienen tiempo. ¿Saben por qué? Porque no hay tiempo que perder en nuestras vidas. Porque necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para ser santificados y ser llevados a la imagen de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, que es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como resultado, terminaron viviendo en la manera de las naciones vecinas, lo que trajo el juicio de Dios. Eso le pasó a la nación de Israel. Abandonaron la palabra de Dios y terminaron siendo llevados cautivos a otras naciones. Déjeme darle un poco de contexto en lo que leímos en el libro de Esdras. El libro de Esdras comienza donde termina el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a tener un rápido estudio bíblico, si me acompañas en sus Biblias, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 15 al 20. Segunda de Crónicas, capítulo 36, de 15 al 20. Es interesante conocer la historia del pueblo de Dios, porque en el capítulo 15 de Romanos nos dice que todas estas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros. Para que a través de la esperanza y del consuelo de las Escrituras nosotros podamos tener esperanza y podamos aprender. En Segunda de Crónicas 36, del 15 al 20, vamos a leer algunas porciones. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió, oigan esto, constantemente palabras a ellos. ¿A través de quién? A través de los profetas. En este caso, a través del profeta Jeremías, que tuvo un promedio de un ministerio de 55 años, predicando al pueblo, llevando al pueblo nuevamente a los fundamentos de la palabra de Dios, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que volvieran a la palabra de Dios, para que su vida fueran guiadas por la palabra de Dios. Dice, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El presidente Abraham Lincoln nos dijo en una ocasión, una de sus frases más memorables, dice que el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad es la palabra de Dios. El mejor regalo es la palabra de Dios. Y Dios constantemente mandaba mensajeros a su pueblo. Verso 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y miren lo que dice, y menospreciaban sus palabras. Menospreciaban. Los profetas eran la boca de Dios, eran la Biblia de Dios en ese tiempo. La palabra de Dios, hasta que el Nuevo Testamento fue completada, era progresivamente, fue dada progresivamente y fue dada a través de los profetas. Estos hombres, cuando se paraban, hablaban palabra de Dios, eran la boca de Dios. Y ellos menospreciaban, el pueblo menospreciaba, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y una de las frases más tristes en todo el Antiguo Testamento dice, y no hubo ya más remedio. No hubo remedio. Cuando se marginaliza la palabra de Dios de nuestras vidas, llega un punto donde ya no hay más remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes a la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. El final del verso 18 dice, todo lo llevó a Babilonia. Y el verso 19 dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y el verso 20 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Como Dios lo había prometido en los libros de la ley, en el libro de Deuteronomio, que si el pueblo abandonaba la palabra de Dios, Dios lo iba a entregar a cautividad. Y ahora el pueblo, después que llega de Egipto, ahora por 400 años está habitando en la tierra.
prometida. Por 4 siglos han pasado desde el establecimiento del pueblo en la tierra prometida. Y por 400 años Dios tuvo que soportar la desobediencia del pueblo. Y aquí viene la parte triste. Después que Dios los saca de la esclavitud de Egipto, después que Dios lo establece en la tierra prometida, ahora el pueblo empieza a menospreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios y sus mensajeros, sus profetas. Y dice, y ya no hubo más remedio. Y como consecuencia el pueblo fue llevado por 70 años de cautividad a Babilonia. Y la nación quedó en total ruinas. Y quiero que pensemos en esto, hermanos. Muchas veces lo que es cierto de una nación es cierto de cada uno de nosotros. Dios nos saca de la esclavitud. Dios nos saca del pecado. Dios nos trae de las tinieblas a la luz. Y de repente empezamos y conocemos el lenguaje de la iglesia. Empezamos y conocemos y sabemos la mecánica de la adoración, los ritos dentro de la iglesia, los mandamientos, y conocemos todas aquellas cosas que hacemos, pero de repente nos mecanizamos de una manera que ya sabemos la dinámica de todo lo que se va a hacer, y de repente la palabra de Dios empieza a deslizarse de nuestro corazón. Empezamos a marginalizar la palabra de Dios de nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir marginalizar o marginalización? Es una palabra que no escuchamos muy a menudo y no creemos que nos puede suceder a nosotros muchas veces. Pero el diccionario la define como relegar o confiar a un límite o un borde inferior o exterior de una posición social. En otras maneras, ya no es tan importante. Empezamos a ponerla a un lado, a un rincón, porque nos molesta, porque nos estorba. Cuando hablamos de marginalizar, estamos hablando en una manera literal de poner algo o a la izquierda o a la derecha de nuestros caminos. En una manera metafórica estamos hablando cuando ya algo no tiene tanta importancia de nosotros, lo echamos a un lado. El diccionario nos da otro significado, nos dice que los desterramos de nuestras vidas, los deportamos, lo exiliamos, lo expulsamos, lo ponemos en una lista negra, lo boicoteamos o lo excluimos. Ahora mira lo que sucede cuando un cristiano empieza a hacer eso en su vida. El Salmo 79 expresa esta verdad, y los salmistas y los escritores de algunos de los libros poéticos nos empiezan a dar una idea de una manera poética de qué sucede cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, cuando nosotros la marginalizamos, cuando nosotros la echamos a un lado y no empezamos a depender de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Salmo 79 expresa esta verdad diciendo: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Lamentaciones 5:15, que lo escribe el profeta Jeremías después de la destrucción de Jerusalén, diciendo: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se convirtió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros porque pecamos. Sabe que cuando la palabra ya no tiene la autoridad en nuestras vidas, se muda algo que se llama pecado sobre nosotros. Y cuando caemos en esa dinámica pecaminosa, ¿sabe lo que se muda también? La falta de gozo. El gozo se va. Y no hay cosa más triste que un cristiano sin gozo. David tuvo que pedirle al Señor después de su pecado en el Salmo 51, restaura el gozo de mi salvación. Un cristiano sin gozo es algo muy triste. Tenemos que experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas. El verso 16 dice: cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros porque pecamos. Y el Salmo 137:1 dice que lo escribieron aquellos hombres desde el exilio
junto a los ríos de Babilonia. Salmo 137:1. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y más adelante dice que los que le pedían que cantaran los himnos que cantaban en el tiempo que estaban en Israel, decía: ¿cómo cantaremos himnos a nuestro Dios en tierras de extraños, en tierra de esclavitud? Se va el gozo cuando hay pecado en nuestras vidas. Se va el gozo cuando marginalizamos, cuando ponemos la palabra de Dios a un lado. No sé si notó, pero poner a Dios y a su palabra trae consecuencias. Se muda el pecado trae consigo juicio, trae luto, tristeza, llanto. Lo que es cierto de una nación es cierto de cada uno de nosotros, como decía anteriormente. Ahora mira lo que Dios hace. Pasados los 70 años del cautiverio, el pueblo comienza a regresar por la providencia de Dios. Se registran en las Biblias 3 diferentes éxodos de exiliados que regresan a Jerusalén. El primero fue por medio de Zorobabel, un gobernante que gobernó el remanente de Dios. El segundo con Esdras, aquí donde estamos leyendo, y el último con Nehemías. Ahora, Esdras llega y es el segundo grupo que regresa. Y el libro de Esdras no está en la actividad del libro hasta el capítulo 7. En el capítulo 1 hasta el verso 6, él empieza a narrar los acontecimientos que hay desde la llegada del primer grupo hasta la llegada del segundo grupo que regresa del exilio. Y dice en el verso 1, acompáñenme en el libro de Esdras, en el verso 1, pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Han pasado 60 años desde el día que llegó el primer grupo de exiliados, después de estar 70 años en cautiverio. Y 60 años han pasado. Y en esos 60 años el pueblo viene, se establece y empiezan a hacer sacrificios a Dios. Y una de las cosas que ellos hacen es que empiezan a levantar el templo que había sido destruido. Y entre muchas emociones, entre llanto, tristezas, algunos estaban contentos porque vieron nuevamente el templo reedificado. Vieron las promesas de Dios de que lo iba a traer después de los 70 años de cautiverio. Algunos de ellos quizás estaban tristes porque miraban el templo y no lo veían con la gloria que tenía antes de que fuera destruido. El caso era que habían emociones encontradas en ese momento. Y han pasado 60 años desde que el pueblo llegó y han estado edificando con mucho trabajo, con mucha dificultad el templo de Dios. Y el pueblo empieza a celebrar sus fiestas solemnes, hace los ritos religiosos como acostumbraban antes, pero había un pequeño problema. No había palabra de Dios. No había palabra de Dios. El pueblo empieza a hacer los ritos bíblicos, los ritos que acostumbraban a hacer, como se acostumbraban antes. Los que habían regresado no conocían la palabra de Dios. Habían escuchado de sus ritos. Habían escuchado de los sacrificios. Establecieron los sacrificios nuevamente. Pero no conocían la palabra de Dios. Y habían naciones que habían poblado a Jerusalén igualmente. Naciones paganas. Con costumbres paganas. Adoraciones paganas. Y ese remanente que había regresado poco a poco iba a ser absorbido nuevamente por el pecado. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra de Dios. Porque no tenían la palabra de Dios en sus corazones. Porque de la única manera que nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes, pueden reaccionar a la presión del mundo que nos rodea es cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas. ¿Con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar la palabra de Dios? El Señor Pablo le dice a los colosenses que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Es de la única manera que podemos nosotros enfrentar las tentaciones del mundo. No importa que digamos a qué iglesia vamos, a qué congregación pertenecemos. Si la palabra de Dios no está en nuestras vidas, morando abundantemente, y la conocemos,
vamos a caer víctimas de la presión del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora Dios providencialmente trae a este hombre Esdras. Y el pueblo allí haciendo sus ritos sobremezclados con las otras naciones, levanta a este hombre. ¿Y por qué Esdras? Me alegro que pregunte. Porque la única manera de edificar al pueblo de Dios, la única manera de edificar y restaurar vidas, de salvar de las consecuencias eternas y presentes del pecado, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Me encanta como leí el hermano el Salmo 19, donde su segunda parte habla acerca de la gloria de la palabra de Dios. La primera parte habla de la revelación de Dios a través de la naturaleza y la segunda parte habla de la revelación directa, la revelación especial. ¿Y qué dice el Salmo 19:7 de la revelación especial de Dios? Que transforma, que cambia el alma. Es suficiente la palabra de Dios para nuestras vidas, para todo aspecto de nuestra vida, para toda cosa es buena la palabra de Dios. No necesitamos la palabra de Dios y otras cosas, solamente necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso no quiere decir que lea buenos libros. Lo que quiere decir es que si usted lee buenos libros, esos buenos libros tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe de ser la que reine y gobierne nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. De la única manera que se puede edificar una vida, de la única manera que podemos ser restaurados, de la única manera que podemos ser salvados del dominio diario. Ya somos salvos de la condenación eterna del pecado, pero todavía el pecado está alrededor nuestro y está en nosotros. Por lo tanto, para ser nosotros santificados, edificados a la imagen de Cristo, necesitamos continuamente la palabra de Dios, bien enseñada, bien interpretada en nuestras vidas. Donde no hay palabra, queda un vacío que la imaginación del hombre ciertamente lo va a llenar. Ayudada y apoyada por Satanás y la carne. Y Dios en su misericordia y providencia levanta a hombres como Esdras. Verso 6 del capítulo 7 de Esdras dice: Esdras era escriba diligente de la ley de Moisés. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras, verso 11, escriba versado en los mandamientos de Jehová y de sus estatutos. Y cada una de estas cosas que dice de Esdras debería ser cierto para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de ser un estudiante diligente de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe de preparar su corazón para estudiar, para inquirir en la ley de Dios, en la palabra de Dios, la Biblia. Y verso 11 dice que era versado en los mandamientos de nuestro Dios. Todo esto nos dice que este era un hombre apasionado por la palabra de Dios. Warren Wiersbe, en un pequeño libro llamado 10 cristianos que todo cristiano deben de conocer, yo se los recomiendo, es un libro bien pequeño, 10 cristianos que todo cristiano deben de conocer. Y Warren Wiersbe es un buen escritor. Y en este pequeño libro, es un libro que ustedes jóvenes principalmente pueden leer rápidamente, se los recomiendo porque nos enseña muchos ejemplos de buenos hombres de Dios a través de los siglos. Y dice, habla de Matthew Henry. ¿Cuántos conocen a Matthew Henry, el gran comentarista cristiano? Dice: muy a menudo, después de escuchar a su padre predicar un sermón, Matthew corría a su habitación a orar a Dios para que Dios sellara su palabra en su corazón, para que él no la perdiera de su corazón. Para que él no la perdiera de su corazón. Sigue diciendo, algo que Dios hizo en su vida. En 1867 fue llamado al ministerio pastoral. Matthew usualmente comenzaba sus estudios a las 5 de la mañana. Él se dedicaba a la preparación, a la exposición de la palabra. Luego, después de guiar a la familia en devocional diario y el desayuno y otras cosas, continuaba sus estudios hasta el mediodía.
En las tardes hacía algunas visitas. Luego de la cena guiaba a su familia en la adoración, eligiendo un pasaje de las Escrituras. Luego preguntaba si lo habían entendido para asegurarse de que lo habían entendido. A menudo, antes de retirarse a dormir, él dedicaba otras horas en la Biblia. Él acostumbraba a decirle a sus compañeros pastores: tengan cuidado con los crecientes descuidos en su trabajo. Acepten el dolor mientras vivan. Las Escrituras todavía ofrecen cosas nuevas a quienes las investigan. Él decía: ningún lugar es como mi propio estudio. No hay mejor compañía como la Biblia. Por eso vemos el resultado en la vida de Matthew Henry. Y creo, hermanos queridos, que la iglesia está desesperada por hombres como Esdras, como Matthew Henry, que querían, su anhelo era de que la congregación entendiera la palabra de Dios, que se fueran con los corazones, sus mentes y sus corazones repletos de las riquezas de la palabra de Dios. Y cada pastor en la línea de pastores necesita tener este anhelo de que el pueblo pueda entender que cada domingo, cuando nuestros hermanos entren por esa puerta, vengan a ser edificados por la palabra de Dios, porque entienden las enseñanzas, porque no solamente llegan a la cabeza, sino también llegan al corazón del pueblo. Es mi deseo, es mi oración siempre, que mis palabras no sean simplemente palabras bonitas, sino que Dios utilice nuestras palabras para que lleguen al corazón del pueblo, el cual Él ganó con su propia sangre. Alabado sea el nombre de Dios. Esdras no solamente profundizó en su entendimiento de la palabra, él preparó su corazón. Alguien dijo en una ocasión: ¿cómo se prepara el corazón para recibir la palabra de Dios? Hay una distancia bien peligrosa y es una distancia de promedio 12 pulgadas de distancia, y es la distancia de la cabeza al corazón. Es la distancia más peligrosa que hay. Porque muchas veces tenemos información, pero esa información no viaja 12 pulgadas de la cabeza al corazón. Y la distancia que hay entre el cielo y el infierno son de 12 pulgadas. Porque hay muchas personas que tienen información, pero su información no llega al corazón. ¿Y cómo se prepara un corazón? Dirían algunos de ustedes: abandonándose completamente a lo que Dios dice. Aunque no lo entiendas en el momento, como dijo el Señor a Pedro: Pedro, lo que Dios te estoy enseñando ahora, tú quizás no lo entiendes ahora, pero luego lo vas a entender más tarde. ¿Cómo se prepara el corazón? Abandonándonos. Si Dios lo dijo, yo lo recibo en mi corazón. ¿Cómo suena eso? No entiendo completamente, pero Dios lo dijo. Y porque Dios lo dijo, lo voy a atesorar en mi corazón y lo voy a obedecer. Un tiempo después llega Nehemías a reconstruir las paredes de Jerusalén. Y después de la reconstrucción de las paredes, el pueblo le pide a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés, capítulo 8 del libro de Nehemías, del 1 al 2. Y por 6 horas, en un púlpito alto, leían al todo el pueblo, a los que podían entender, y todo el pueblo estaba muy atento a la palabra de Dios. Quiero que vayan a Nehemías capítulo 8, verso 6. Y ahí dice: bendijo entonces Esdras a Jehová. Por 6 horas predicaban la palabra, exponían la palabra de Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y el verso 7 dice que habían 13 hombres, 13 levitas que ayudaban y servían de traductores, dándole a entender, enseñando la palabra de Dios al pueblo. Y el verso 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
La Nueva Versión Internacional dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Que se comprendiera su lectura. Estos hombres estaban interesados de que el pueblo entendiera la palabra de Dios. Porque hay beneficios cuando nosotros entendemos, conocemos la palabra de Dios. Dice, es de extrema importancia que usted salga de aquí cada domingo entendiendo, conociendo la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios en su vida. Es trabajo de cada uno de nosotros, los pastores, cada domingo, de que usted se lleve la palabra de Dios, que usted la atesore, que la pueda entender. Y lo que se espera de cada hombre es exactamente, cada hombre que se pare en esta plataforma, es que el pueblo pueda entender la palabra de Dios. Que el pueblo pueda conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Me alegra que pregunte, porque el quebrantamiento del corazón del hombre, la salvación, el crecimiento espiritual, el gozo, está exclusivamente y estrechamente conectado con el entendimiento de su palabra y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vayan un poco al verso 9 y mira lo que dice. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Fíjese lo que aconteció. Mientras el pueblo oía la palabra, estaba siendo quebrantado por la palabra de Dios. Tener la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, quebranta el corazón. Hace el corazón fértil para la salvación. Hace el corazón fértil para la santificación. Fertiliza el corazón para que podamos llevar una vida de gozo, una vida plena, una vida abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Que se pueda cumplir lo que dice Juan 10:10, que el enemigo vino a hurtar, matar y a destruir. Mas sin embargo yo vine para que tenga vida, y vida ¿qué? En abundancia. La vida en abundancia se conoce cuando tenemos un entendimiento de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones. Es cuando podemos experimentar la aceleración del gozo de Dios en nuestras vidas. No importa en qué nación estemos y en qué condición estemos, es la palabra de Dios que trae gozo al corazón del hombre. Y el verso 10 dice, que contiene la frase más conocida entre todos nosotros los cristianos, dice: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Cuál fue el producto de que hubiera gozo en la vida de ellos? El poder de la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios. Entender la palabra produce gozo. Tener la palabra grabada en el corazón produce seguridad y promueve en nuestras vidas un avivamiento, como dice el verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Usted quiere gozo? Métase en la palabra. Prepare su corazón cada domingo para que cuando nuestros hermanos pastores le prediquen la palabra, le enseñen la palabra, porque se esfuerzan en preparar un sermón que glorifique a Dios y que también sea de beneficio para la vida de cada uno de ustedes. Que haya avivamiento constante. Nosotros venimos de una tradición de avivamientos y había que hacer actividades para tener un avivamiento, pero la palabra de Dios me dice que yo puedo tener un avivamiento y puedo vivir avivado todos los días por guardar la palabra de Dios en mi vida. Recuérdense de estos hombres que iban tristes de Jerusalén hacia Emaús. Y dice la palabra de Dios que el Señor llegó al encuentro con ellos y le dio la mejor escuela bíblica que ellos hubieran podido tener. Y mientras iban tristes porque sus expectativas
no se habían materializado de que Jesús era el Cristo y que iba a establecer su reino. Y ellos iban tristes y el Señor viene al encuentro con ellos y empieza a explicarle las Escrituras, empieza a hablarle las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que mientras el Señor le hablaba las Escrituras, había un ardor en su corazón. Su corazón empezó a quemarse por dentro porque el Señor le estaba hablando las Escrituras. Muchas veces nuestras expectativas están muy bajas en estas vidas. ¿Sabe por qué? Porque quizás no hemos logrado lo que hemos querido. No hemos alcanzado lo que hemos estado buscando. Pero la palabra de Dios tiene el poder de llevarnos a ese lugar de gozo, de alegría, de expectativa del futuro. Porque el futuro lo tiene Dios en sus manos. Esa es la importancia de tener la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de ser edificado por la palabra de Dios. Dice que se gozaron y experimentaron gran alegría porque habían entendido la palabra que le había enseñado. Ya voy a concluir, mis amados queridos, con algunas aplicaciones. Mientras yo caminaba las calles de París, y quizás esto ya ustedes lo han escuchado otras veces de otros que han venido por aquí, me imagino, creo que cada bloque, por decirlo así, tiene una gran catedral. ¿Sí o no, mis hermanos? Grandes edificios. Tienen una hermosa catedral en cada rincón donde supuestamente están adorando a Dios. Y estas catedrales son un gran testimonio de la necesidad que tiene el hombre de adorar a Dios. Es un gran testimonio del deseo que el hombre tiene de adorar lo supernatural. El pueblo edificó un altar. El pueblo empezó a adorar y adorar en la manera en que sus ritos le permitían adorar. Y luego comenzaron a sacrificar y a ofrendar animales y todas estas cosas, pero sin entendimiento, porque una religión sin entendimiento es paganismo. La raíz del paganismo es poder poner al margen la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Alguien dijo en una ocasión que el pecado nos aleja de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también nos ayuda a alejarnos del pecado. Y el mundo ha marginalizado la palabra de Dios de todas las esferas sociales. Pero que Dios nos libre que nosotros como iglesia la marginalicemos de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Que no suceda eso, hermanos, porque hay consecuencias negativas en nuestras vidas. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Una disposición interna en nuestros corazones de agradar a nuestro Dios, guiada por la verdad de la palabra de Dios. Guiada por la verdad de la palabra de Dios. Nehemías, al levantar las paredes de Jerusalén para defenderle a sus enemigos, y eso fue lo que él fue. Pero lo único que puede verdaderamente proteger nuestras vidas, espiritualmente hablando, es conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayudará a vencer de todas las acechanzas del maligno y aún de nuestros propios deseos pecaminosos. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies. Ella me guía. Cuando venga la tentación podemos defendernos, ya que mi espada, porque es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, y podamos decir a las tentaciones, cuando vengan las tentaciones sobre nuestra vida, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Cuando la frustración y el desánimo toque la puerta, porque las cosas no van o no salen como planeamos, ella, la palabra de Dios, sus promesas, traerán gozo a nuestros corazones y ellas nos darán la fortaleza como de aquellos hombres que iban hacia Emaús. Y por último, providencialmente, amados queridos, Dios va a traer a personas a nuestros medios y a este lugar, y ellos vendrán cautivos de Satanás.
Ellos vendrán cautivos del pecado, pero lo único que lo puede libertar a ellos es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Hijo de Dios murió por los pecados de aquellos que creen, y ellos tendrán salvación y tendrán vida eterna. Él murió la muerte de un pecador, siendo justo, tomando el lugar del pecador y en sustitución, entregando su justa vida para aquellos pecadores que se arrepienten. Este es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Esta es la verdadera seguridad que nosotros debemos de mantener clara, segura en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y es la verdad, la palabra de Dios que está contenida en el Evangelio de Jesucristo, en la Biblia, la que va a salvar y la que va a liberar del pecado y la que va a santificar y a proteger en el proceso hasta que lleguemos a gloria a los pecadores arrepentidos. Es la palabra de Dios que tiene el poder, no las historias, es la palabra de Dios, no los cuentos, es la palabra de Dios que liberta y que transforma al pecador. Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Incline su rostro conmigo en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu bondad, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos salvaste del pecado, de la condenación eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, por este hermoso lugar, mi Dios, donde es un faro de esperanza, un lugar de refugio, donde tu palabra es proclamada cada domingo, cada día de reunión, Señor. Yo te pido que tú guardes el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los protejas, los ayudes y los bendigas en gran manera, Señor, y lo use de una manera especial a cada uno de ellos, Señor, para seguir trayendo almas a tu reino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tus palabras, Señor, edifiquen nuestras vidas y que seamos cual Edras cada uno de nosotros, Señor, que escudriñamos tus palabras, que buscamos tu palabra y que procuremos obedecer tus palabras y guardarla en nuestros corazones para que así como nos dice Edras, también podamos nosotros enseñarla de igual manera para que otros también sean edificados y sean libertados, Señor, de la condenación eterna. Padre, te doy gracias, mi Dios, infinitamente agradecido por estos hermanos, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, a que sigamos juntos en armonías, proclamando el glorioso mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, a quien les damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, muchas gracias. Y espero que esta no sea la última vez. Ya creo que voy a hacer mi reservación para el año que viene para estar con ustedes. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.